4.2 Punto de operación. El término polarización que aparece en el título de este capítulo es un término muy amplio que comprende todo lo relacionado con la aplicación de voltajes de DC. Para establecer un nivel fijo de corriente y voltaje para los amplificadores y transistor, la corriente DC y el voltaje resultante establece un punto de operación sobre las características que definen la región que será empleada para la amplificación de la señal aplicada. Debido a que el punto de operación es un punto fijo sobre las características, se le denomina también como punto de reposo. Por definición, reposo significa quieto, estático, inactivo. En la figura se muestran las características generales de la salida de un dispositivo en la que se indica 4 puntos de operación. El circuito de polarización puede diseñarse para establecer la operación de dispositivos en cualquiera de esos puntos o en otros dentro de la región activa. Los valores máximos se indican con las características de la figura 4.1, con la línea horizontal para la corriente máxima del vector IC max y con la línea vertical para el voltaje PC max en la misma figura. En el extremo inferior de la escala se encuentra la región de corte, que se define por IB mayor o igual a 0 picoamperes, y la región de saturación definida por BCE menor o igual a BCE de salida. El dispositivo BJ puede encontrarse polarizado para operar fuera de estos límites máximos. Sin embargo, el resultado de tal operación será el corte de la vida útil del dispositivo, o bien la saturación del mismo. Limitándonos a la región activa, es posible seleccionar varias áreas o puntos de operación diferentes. Frecuentemente el punto Q seleccionado dependerá del uso que se le piense dar al circuito. Aún así es posible considerar algunas diferencias entre los distintos puntos de operación que se muestran en la figura 4.1, con el objetivo de presentar algunas ideas básicas sobre el punto de operación y por consiguiente el circuito de polarización. Si no se empleara la polarización, el dispositivo inicialmente se encontraría completamente apagado, dando un resultado de un punto Q en A, es decir, corriente cero a través del dispositivo. Debido a que es necesario polarizar un dispositivo de manera que pueda responder ante el rango completo de la señal de entrada, el punto A, por lo tanto, no es conveniente. Para el punto B, si una señal se aplica al circuito y el dispositivo varía en corriente y el voltaje a partir del punto de operación, con la que permitirá al dispositivo reaccionar entre las excursiones, tanto positivas como negativas de la señal de entrada. Si la señal de entrada se selecciona cuidadosamente, el voltaje y la corriente del dispositivo varían, pero no lo suficiente como para llevar al dispositivo al corte o a la saturación. El punto C permitirá cierta variación positiva y negativa de la señal de salida. Sin embargo, el valor pico a pico estará limitado por la proximidad de BC igual con 0 volts e IC igual con 0 miliamperes. Por otro lado, la operación en el punto C provoca cierta preocupación debido a las no linearidades que se introdujeron en el hecho de que el espacio entre las curvas de IB cambia rápidamente en esta región. En general es preferible operar donde la ganancia del dispositivo es prácticamente constante o lineal, para de esta forma asegurar la amplificación sobre la amplitud completa de la señal de entrada sea la misma. El punto B es la región con un espaciado más lineal completa de la señal sea la misma. Por tanto, con una operación más lineal, como se muestra en la figura del punto D, establece el punto de operación del dispositivo cerca del voltaje y el nivel de potencia máximos. La amplitud de voltaje de la salida en la dirección positiva se encuentra de esta forma limitada si el voltaje máximo no debe excederse. Por lo tanto, el punto B parece ser el mejor punto de operación en términos de ganancia lineal y el mayor excursión posible de corriente y el voltaje de operación en términos de ganancia lineal y de mayor excursión sobre lo posible de corriente y de la operación en términos. Generalmente la condición deseada para los amplificadores de pequeña señal, pero este no es necesario para los casos de amplificadores de potencia, como lo serán considerados en el capítulo 15. En este análisis nos concretaremos principalmente en la polarización del transistor para una operación de amplificación de la pequeña señal. Existe otro factor de polarización muy importante que debe ser considerado una vez que se seleccionó y se polarizó el BJT. En un punto de operación, el efecto de temperatura también se debe tomar en cuenta. La temperatura causa que los parámetros del dispositivo, como la ganancia de corriente,
del transistor y la corriente de fuga del mismo se modifica en mayores temperaturas, provocan un incremento en las corrientes de fuga del dispositivo, con la que se modifica la condición de operación establecida por la red de polarización. La consecuencia de esto es que el diseño de la red deberá proporcionar también un grado de estabilidad en temperatura, de manera que los cambios de temperatura provoquen las menores modificaciones en el punto de operación. La conservación del punto de operación puede especificarse mediante el factor de estabilidad, en el cual el grado de cambio en el punto de operación, debido a una variación de temperatura, es deseable en un circuito altamente estable, por lo que la estabilidad de algunos circuitos básicos polarizados será comparada. Para que un BJT pueda polarizarse en su región lineal o activa, deben cumplirse las siguientes condiciones. La unión base-emisor debe estar en polarización directa, con un voltaje resultante de polarización directa entre 0.6 y 0.7 volts. 2. La unión base-colector debe ser en polarización inversa, con el voltaje de polarización inversa dentro de los límites máximos del dispositivo. Observe que para la polarización directa el voltaje a través de la unión PN es P positivo, mientras que para la polarización inversa es opuesto, con N positivo. Este énfasis con la letra inicial debe de servir como medio para ayudar a memorizar la polaridad necesaria del voltaje. La operación en las regiones de corte de saturación y lineal de características del BJT se proporcionan a continuación. Operación en región lineal. Unión base-emisor en polarización directa. Unión base-colector en polarización inversa. 2. Operación en región de corte. Unión base-emisor en polarización inversa. Unión base-colector en polarización inversa. 3. Operación en región de saturación. Unión base-emisor en polarización directa. Unión base-colector en polarización directa.